Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial que es la doctora María Virginia Gómez. Ella es especialista en odontología restauradora y estética. Ella se encuentra en Maracay, Venezuela, y la vas a encontrar también en Instagram como od.mariavirginia. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Bueno, de verdad, súper agradecida por la invitación. Más bien me sorprendió que me tomaras en cuenta y pues eso lo agradezco mucho. No, estoy feliz de que estés aquí. ¿Nos puedes platicar un poquito de ti para los que no te conocen? Chévere. Bueno, mi nombre es María Virginia, como ya me presentaste. Soy odontólogo egresada de la Universidad Rómulo Gallegos. Es una universidad que queda acá en Venezuela, en el estado Guárico. Aproximadamente tengo 15 años ya ejerciendo ininterrumpidamente. Eh, y bueno, sí, me he capacitado en el área de odontología restauradora, estética. Es el área que más me gusta y más me apasiona. Sí, la Y parte de restaurarlos. es la que más haces en tu consultorio día a día. Sí, Ujú. es exacto, es la especialidad o sea, es hacia donde me estoy direccionando y capacitando, en la parte operatoria y restauradora. Por eso nos traes un tema súper interesante hoy, ¿verdad? Sí, sí, la parte de las lesiones en dientes, en las caras interproximales, es muy común en la consulta y pienso que tenemos que buscar la manera de ver cómo educamos a los pacientes para su prevención, porque como bien lo sabemos, es una lesión silenciosa. El paciente no se da cuenta que la padece, sino hasta que tiene la molestia o la sensibilidad o el dolor. Entonces no vienen a consulta y cuando pues vienen, ya el odontólogo quizás la diagnostica en una etapa avanzada y pues un poco más compleja su restauración. Sí, son de las más complejas y se puede prevenir Sí, totalmente. exactamente, son de las más complejas porque ¿qué sucede? Tenemos que contornear y recrear ese punto de contacto lo más parecido a lo natural y es sumamente complicado. Se necesita de muchas herramientas, mucha habilidad y no todos los dientes son iguales. Entonces, de verdad que es un poco tedioso las restauraciones en clase 2. Sí, es una Ujú. faena. Cuando las vemos decimos, Sí, ¿por qué no nos tocan puras clases unos? sí, exacto. Yo puedo durar con una restauración clase 2 una hora 40, 2 horas haciendo esa reconstrucción. Sí, Ujú. entre Es aislar. algo, yo, y- yo digo que es algo como de ingeniería, porque o sea, tienes que buscar las herramientas que se adapten lo mejor posible en el momento operatorio. Entonces tienes que ir como probando cuáles son las cuñas que puedan entrar, las bandas preformadas que puedan adaptarse. Entonces es una ciencia, de verdad que es un arte hacer restauraciones clase 2. Sí, pues me encanta que nos hayas traído este tema, doctora. Pues empecemos. Bueno, entonces, ajá, pues hoy traje para conversar con la doctora Paulina las lesiones de caries interproximales. Pues tenemos que las caries interproximales o también llamadas interdentales, al igual que el resto de las lesiones cariosas, se desarrollan como resultado de la erosión del esmalte. ¿Qué sucede en el esmalte? Pues hay una hipomineralización o desmineralización del esmalte a causa de la placa dentobacteriana. La placa dentobacteriana, como sabemos, es nuestra enemiga, es la causante de todas las enfermedades bucales en cuanto a erosión del esmalte o enfermedades periodontales. ¿Cuál es la diferencia entre lesiones de caries interproximales y una lesión de caries oclusal? Que esta puede afectar dos piezas dentales al mismo tiempo. Esa es la desventaja que tiene. Avanzas a niveles, o sea, alcanzan niveles mayores de gravedad porque avanzan muy rápido. Y su etapa inicial puede pasar desapercibida, el paciente puede estar totalmente asintomático y como lo dije en un inicio, es cuando o sea, el paciente ya cuando siente sensibilidad o algún tipo de dolor, ya va al odontólogo y es cuando esta lesión de caries pues ya está a un nivel bastante avanzado y son muy difíciles de eh, abordar, por decirlo de alguna manera. Pues más adelante vamos a ir viendo algunos de mis procedimientos en consulta, quizás algunas de las herramientas que me ayudan a poder reproducir este punto de contacto, que es sumamente importante que quede lo más eh, preciso posible, lo más parecido a la anatomía real del diente, porque si no, si pasa lo contrario, va a traer
problemas periodontales porque se va a atascar la comida, va a traer retención de placa y pues eso no es lo que queremos porque si vamos a solventar un problema no vamos a ocasionar un problema mayor. Y bueno, yo le digo a estas lesiones de caries interproximales el enemigo silencioso que no se ve a simple vista. De hecho, hasta para el mismo odontólogo en etapas iniciales, o sea, tenemos que buscar herramientas para poderla diagnosticar porque muchas veces pasa desapercibida también por el ojo del operador. Entonces, bueno, continuamos. Ajá, aquí tenemos una fotografía. Aquí tenemos presencia de una lesión de caries acompañada de una restauración defectuosa. Ahí hubo una falla o sea, en la adhesión de esa resina y hubo como una recidiva y una caries secundaria. O sea, tenemos restauraciones en mal estado y eso a su vez pues trajo la acumulación de placa y se formó aún más pues la lesión más profunda en ese premolar, segundo premolar. Diagnóstico. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Tenemos varias eh, herramientas en nuestro consultorio que nos van a ayudar a buscar el sitio donde ellas se pueden estar desarrollando. Para mí la historia clínica es sumamente importante porque desde que el paciente entra al consultorio tenemos que evaluar su lenguaje corporal, cuando ya pasamos a la historia clínica como tal, tenemos que conversar con el paciente, cuáles son sus antecedentes personales, cuál es su ocupación, cuáles son los pasatiempos. Todos esos son datos importantes que nos pueden ir guiando si este paciente es más o menos propenso a lesiones cariosas en general eh, o enfermedades periodontales, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar a lo que es la parte de lesiones de caries interproximales. Otra de las herramientas que nos puede guiar si este paciente, como bien lo dije, tiene alto índice de caries o no, el índice de placa bacteriana. Ahí vamos a evaluar cuáles son los alimentos que el paciente consume en su mayoría y evidentemente los hábitos de higiene oral. Yo como le comento a mis pacientes, mi primera consulta es muy extensa, yo hablo muchísimo con mis pacientes porque busco la manera de que ellos sepan cómo se producen las cosas, por qué suceden las cosas, buscar el origen de la enfermedad y así a su vez hacerle cambiar la conciencia y que ellos mismos en casa, con los hábitos de higiene oral, mejorar esos hábitos de higiene oral, evidentemente vamos a controlar la enfermedad desde casa, porque podemos hacer una limpieza, una tracrectomía, una limpieza profunda en el consultorio, pero si el paciente no continúa con esos hábitos en casa, pues no estamos haciendo nada. Simplemente estamos controlando la placa en el momento, pero se va a volver a formar y vamos a generar más lesiones de caries interproximales y oclusales. Entonces es importante el tema de los hábitos, o sea, conversar con el paciente, cuántas veces te cepillas, utilizas el hilo dental, utilizas enjuagues bucales con alcohol o no. Todo eso son cositas que pues nos pueden guiar y diagnosticar mucho mejor el índice de caries que pueda tener el paciente. Evidentemente, la radiografía sigue y seguirá siendo una herramienta como diagnóstico, o sea, para poder completar ese diagnóstico. En este caso, las lesiones de caries interproximales, una de las más recomendadas son las de aleta de mordida, ya que pues tienes la imagen de los dientes superiores y dientes inferiores. Aunque vamos bien también con una radiografía periapical tomada de manera convencional. Por lo menos en esta que está acá, ahí se puede ver que en el molar número 6, allí en la parte distal, tenemos una restauración defectuosa de resina, pero a su vez una lesión de caries interproximal. En este caso, bueno, lo vamos a ver más adelante. La paciente, por cierto, una colega, ella ya estaba refiriendo molestia en ese molar y claro, por la parte oclusal veía que su resina estaba medianamente aceptable. Cuando tomamos la radiografía nos dimos cuenta por dónde venía
la sensibilidad. Era porque tenía una lesión de caries interproximal. Y bueno, también nos podemos ayudar con la magnificación de lupas, eh, utilizar luces como la fluorescencia, ahí podemos ver la magnitud o qué tanto va abarcando esa lesión cariosa internamente o hasta qué punto pueda llegar. Causa de las lesiones de caries interproximales. Evidentemente y sin duda, no utilizar el hilo dental. El hilo dental es indispensable y es la única herramienta que va a llegar a los sitios interdentales o a las zonas interdentales. Siempre le comento a mis pacientes, de hecho, yo al final de la limpieza dental que le hago de rutina en la primera consulta, le hago la práctica del uso del hilo dental, o sea, lo coloco a verse en un espejo, yo le hago la demostración de cómo tienen que utilizar el hilo dental y que a su vez ellos vean la diferencia de cuando lo abordamos de buena manera, porque hay muchos pacientes que me refieren que no uso el hilo dental porque me corta al pasarlo, me sangran las encías, entonces o sea, empiezan a pensar que es contraproducente porque empiezan a sangrar las encías y entonces yo le hago entender que es lo contrario, que evidentemente hay la acumulación de placa dentobacteriana en la zona y por eso es que cuando pasan el hilo dental hay sangrado porque hay una inflamación. Yo les comento que el cuerpo es muy sabio y pues busca la manera de defenderse de las agresiones, en estos casos los irritantes locales. Entonces, para mí es de suma importancia y me aseguro que en la primera consulta el paciente se comprometa a utilizar el hilo dental. Yo les digo, por lo menos vamos a empezar 3 veces por semana y después vas a ver, o sea, el mismo paciente va a ir viendo los cambios en su encía, el color, no van a sangrar más. Y yo les digo, va a llegar un momento que te va a hacer falta utilizar el hilo dental. Entonces, bueno, eso es algo de que me enfoco mucho de que el paciente lo use y lo use con conciencia. No es porque el odontólogo me dijo que lo tenía que utilizar, yo les explico por qué lo tienen que utilizar. De hecho, como te digo, le hago la demostración y cuando se dan cuenta de todo la placa dentobacteriana que saco de la zona, ahí dicen, wow, eso lo tenía allí y eso que me acabo de cepillar. Entonces ahí es una manera de demostrarle, no solamente decirlo, sino que demostrarle con hechos lo importante que es el uso del hilo dental. Bueno, otra de las causas es el alto consumo de bebidas y alimentos azucarados o carbohidratos refinados, eh, bueno, dulces. Siempre les digo que sé que es imposible eliminarlos de la dieta por completo, pero por lo menos sí bajar un poco su frecuencia. Otra de los causantes de esa desmineralización en los dientes es el consumo de alcohol, tabaco y el tema de las bebidas energéticas. El tema de las bebidas energéticas van creando esa erosión en los dientes y hace que pues ese esmalte esté más propenso a erosionarse. Otra de las causas es el apiñamiento dental. Evidentemente, pues el paciente no puede realizarse la higiene oral de manera correcta, ya que al tener ese apiñamiento, pues la placa dentobacteriana va a tener más facilidad de depositarse en sitios y empezar la erosión o la enfermedad de la caries dental. Y a los pacientes con ortodoncia. He visto en la consulta la deficiencia de higiene en pacientes con ortodoncia. Y por lo menos nosotros acá en la clínica, afortunadamente tenemos un grupo multidisciplinario donde cada especialista pues va a su especialidad y siempre cuando remito a mis pacientes a ortodoncia, me aseguro de que, como te dije al inicio, o sea, que tengan una higiene oral sumamente meticulosa porque o sea, la acumulación de esa placa o de esos irritantes locales se va a multiplicar por todos los aditamentos que requiere, que conlleva llevar una ortodoncia en boca. Okay. Los tratamientos. Tratamientos. Bueno, tenemos la remineralización con barniz con flúor, o sea, que son
geles que tenemos en el, barnices que tenemos en el mercado con altas concentraciones de flúor. Hacemos después de una profilaxis, limpieza y profilaxis, colocamos, él trae como un microaplicador para colocarlos en esas zonas donde el diente ya te da como es como el esmalte está como blanco. Es como la primera etapa de la desmineralización del esmalte. Entonces, en este caso, o sea, sumado a que vamos a mejorar la higiene, podemos colocar estos barnices con flúor y eso nos va a ayudar a detener esa lesión que está allí en etapa inicial y así que no avance, pero siempre buscando la manera de que el paciente cree la conciencia para paralizar la enfermedad. Y yo les digo a mis pacientes que aquí en el consultorio yo lo que hago es curar lo que la enfermedad causa, pero a su vez siempre me enfoco a controlar la enfermedad desde casa y eso va, gran porcentaje está en la responsabilidad del paciente. O sea, yo lo que hago es informar, dar tips para que el paciente pueda mejorar su salud y así no, o sea, que el índice de caries pues baje en ese paciente. Entonces, bueno, es un trabajo en equipo, como les digo yo a ellos, es un trabajo en equipo. Ellos son los responsables de su salud y ellos son los que van a decidir si hacen esos cambios para que su salud oral mejore. Ok, vamos con la segunda etapa, ya cuando la lesión llega a dentina, o sea, ya está cavitada la lesión, pues sí tenemos que recurrir a las restauraciones con resinas compuestas. Estas restauraciones con resina compuestas pueden ser de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, bueno, es la que comenté, que utilizamos bandas, utilizamos cuñas para poder reproducir ese punto de contacto. Y la manera indirecta, pues son incrustaciones que pueden ser en resina, incrustaciones que pueden ser en disilicato de litio, etcétera, etcétera. Y bueno, ya tenemos una tercera fase donde ya la lesión está bastante avanzada y vamos a acudir a recubrimientos pulpares o en el peor de los casos, cuando ya tengamos comprometida la vitalidad pulpar, nos vamos con la endodoncia para poder mantener la pieza en boca. Aquí, de hecho, esta radiografía que tenemos acá es de una restauración de manera directa realizada después de un tratamiento de conducto. Ok. El protocolo para las restauraciones en resina compuesta. Aquí le voy a dar como una secuencia y algunos de mis materiales, los materiales que utilizo en mi consulta diaria para poder restaurar estas lesiones que son el dolor de cabeza de muchos. eh, de verdad dicen que son un reto y sí, sí lo son, sí lo son. Y ninguna es igual, o sea, todas son totalmente diferentes. Hay unas que son muy sencillas de realizar, pero hay otras que necesitas un montón de materiales y un montón de herramientas, entonces es algo que no puedes predecir. Sin embargo, si tú más o menos tienes un protocolo, va a ser mucho más fácil a la hora de estar en la práctica clínica y tener las herramientas para poder realizarla de la mejor manera es lo ideal. O sea, yo recuerdo, y no me da vergüenza decirlo porque todos estamos en una curva de aprendizaje, yo recuerdo que para las restauraciones en clase 2, cuando yo estaba iniciando mi práctica odontológica, solamente utilizaba la matriz con el portamatriz, era lo único que utilizaba. Eso fue la técnica que me enseñaron en la universidad y muchos años utilicé solamente eso. Y pues me daba cuenta que ese contorno gingival quedaba cuadrado, no quedaba eh, convexo como debería quedar. Entonces eso traía acumulación de placa, los pacientes venían a mi consulta de nuevo y me decían, doctora, se me retiene la comida, me duele la encía. Entonces, bueno, estamos en una curva de aprendizaje. Afortunadamente me capacité en la restauradora y ahora pues utilizo un montón de cosas para evitar que eso suceda. Bueno, como primera requisito y desde que lo apliqué en mi consulta,
o sea, no lo he dejado, el aislamiento absoluto para mí ha sido, eh, o sea, fue un reto al principio, no es fácil aislar, pero lo amo con locura, o sea, no hago ningún tipo de restauración. Sí, el aislamiento absoluto, veo claramente mejor todo, evidentemente pues optimizamos la adhesión, o sea, son muchas las ventajas que nos da el aislamiento absoluto. Como yo lo resumo, me da paz mental. O sea, al yo aislar, tengo paz mental. Eh, una de las eh, gomas diques que utilizo, mi marca favorita es la Nicton. Tengo varios grosores, están las gruesas, que son las heavy, y la medium, en esas dos pues me manejo. Cuando, por lo menos en estas restauraciones proximales, mayormente utilizo la heavy porque necesito mayor retracción de esa papila interdental y para poder conformar el punto de contacto o que vaya a hacer elevación de margen profundo. Entonces, normalmente en clase 2 que yo veo que están muy, el margen está muy gingival, me voy con la goma dique heavy. Si veo que está el punto de contacto a mitad, me voy con la media, vamos bien. Eh, en la eliminación de las lesiones, pues utilizo fresas de carburo, fresas diamantadas para poder hacer el bisel, o sea, elimino con mucho cuidado, utilizo lupas, o sea, siempre hay que buscar la manera de magnificar para poder ver bien el sustrato, ver qué estamos eliminando. Eh, con el tema de, bueno, he visto varios de tus ponentes y excelentes, y han hecho pues unas exposiciones excelentes en cuanto a la adhesión. Yo lo voy a hacer como a grosso modo, pero sí, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a qué vamos a eliminar, en qué sustrato estamos trabajando para así elegir el mejor adhesivo. No es que, yo siempre digo que las restauraciones no son como una receta de cocina. O sea, no es que yo voy a colocar ácido adhesivo y resina, como que si fuese una receta, no, o sea, tenemos que saber en qué sustrato estamos trabajando, de qué se compone la dentina, de qué se compone el esmalte, por qué colocamos tal material, que, o sea, todo eso tiene un porqué. Entonces tenemos que pensar un poco y no hacerlo de manera robotizada, sino que tenemos que analizar la estructura que tenemos para así, pues, o sea, mientras el diagnóstico sea el más certero, el plan de tratamiento será el mejor para la unidad dental del paciente. Otra de mis, siempre mis lemas es, yo trato un diente como si fuese un diente mío o un diente de un familiar. Eh, o sea, la odontología para mí, o sea, yo trato el diente con amor, o sea, lo, lo trato con, no es que voy a desgastar de más, o sea, analizo muy bien la situación, me dedico con mucha exactitud a, a analizar la estructura, qué sustrato tengo para utilizar los mejores materiales y para garantizarle al paciente que este tratamiento sea longevo en el tiempo, porque eso es lo que buscamos. Ok, luego que ya yo elimino la lesión, vamos a la limpieza del sustrato. La limpieza del sustrato, yo no tengo arenador ahorita en mi consulta, pero siempre digo que mejor es algo que nada. Entonces, como te digo, esto es una curva de aprendizaje. Evidentemente, pues son inversiones que uno va a ir haciendo poco a poco para poder optimizar los procedimientos. Yo lo que hago es con piedra pome y un cepillo de profilaxis, elimino, o sea, hago mi limpieza del sustrato para eliminar toda esa placa dentobacteriana que tenemos alrededor y que pues nuestro diente tenga la superficie lo más limpia posible. Luego nos vamos con el grabado ácido. El grabado ácido lo vamos a hacer de acuerdo al adhesivo que vayamos a utilizar. Yo en mi consulta te cuento con el Optibon FL, que es uno de mis adhesivos favoritos de cuarta generación. Sabemos que es un adhesivo de 2 pasos, tenemos que grabar de manera total. Y también tengo en mi consulta el Albond, que de Visco, el universal. Entonces, bueno, de acuerdo a la situación clínica que tenga, de acuerdo al sustrato en que vaya a trabajar, pues hago la elección de cuál adhesivo debo utilizar. Eh,
porque ¿qué sucede? Si yo estoy en esmalte, o sea, una lesión de caries mediana o incipiente, por decirlo de alguna manera, me voy con el universal, porque el Optibón ya lo uso cuando tengo ya dentina un poco más afectada o ya tengo lesiones más profundas. Ahí es donde este adhesivo va a brindarme todas sus bondades y me va a sellar el diente de manera correcta. Entonces, bueno, es eso, también saber seleccionar cuál es el adhesivo que vamos a utilizar y no porque esté de moda, porque ahorita con el tema de las redes sociales sabemos que empezamos quizás a imitar o buscar, bueno, porque yo leí que el Optibón Esfel era bueno, entonces lo voy a utilizar para todas las situaciones clínicas. No, tenemos que saber dónde lo vamos a utilizar y por qué. Eh, bueno, ya hablé del adhesivo, elección de acuerdo al sustrato presente, como lo acabo de explicar. La elevación de margen profundo, si lo requiere la lesión, o solamente la conformación de punto de contacto. Porque si tenemos una fractura o la lesión profundizó mucho a nivel gingival, no podemos solamente, o sea, no nos podemos ir de una vez con la banda, porque esa banda no va a llegar al fondo gingival. Entonces, en esos casos yo lo hago en dos fases. Primero, elevo el margen hasta yo ver el piso de, de la parte gingival y luego entonces sí conformo el punto de contacto, coloco mi cuña, coloco con la ayuda de los anillos para poder formar ese punto de contacto. Entonces lo hago en esos dos pasos siempre y cuando el caso lo requiera. Y bueno, los incrementos de resina compuesta, siempre trato de estratificar, o sea, porque si bien la parte funcional, me gusta también que quede estética la restauración. Entonces siempre busco, trato de estratificar, porque si utilizamos una resina directamente puro esmalte, pues se va a notar la diferencia y la transición del diente con la restauración. Entonces la idea es hacer incrementos de dentina y hacer incrementos de esmalte respectivamente. Y luego, bueno, hacemos el chequeo de oclusión, el acabado y el pulido. Aquí coloqué algunas de las imágenes de algunos de los materiales que utilizo en consulta. Bueno, ya les hablé de los adhesivos. Con el tema de los anillos, utilizo los Unimatrix de TDB. Eh, la Everex posterior me ha servido mucho cuando pues tengo lesiones ya muy profundas que quiero reforzar esa capa híbrida. La coloco en ciertos casos o dientes que están tratados endodónticamente, coloco esa resina reforzada con fibras que me va a ayudar a a la, sí, reforzar esa capa híbrida y que tenga más fortaleza el núcleo de ese diente. En cuanto al sistema de pulido, me gusta mucho este sistema de pulido de las gomas de Kenda. Antes de las gomas, utilizo los discos Soflex, utilizo todo el grano grueso, grano medio, grano fino, y al final pues hago el pulido de de los contactos interproximales con las lijas de papel. Hay varios granos, el gris es el grano un poquito más grueso y luego me voy con el blanco. Allí hay que tener mucho cuidado porque me ha sucedido que cuando conforme mi punto de contacto y cuando me voy con estas lijas se pierde ese único punto de contacto. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento que vayamos a utilizarlas. Eh, Algunos de mis tips es que trato de cortarlas por la mitad y las coloco de manera, no de arriba hacia abajo, sino que las coloco de manera horizontal. Las introduzco por donde está la papila y allí voy y hago ese movimiento para poder pulir. Otro de los tips, agarrar seda de este hilo dental, pero el que es como tipo una cinta, la empapo con un poquito de pasta diamantada y paso por ese punto de contacto y empiezo a pulirlo, como que si estuviésemos puliendo un zapato, así, tal cual. Pero sí, he tenido accidentes que hago mi punto de contacto y buscando la manera de buscar que pase la lija, rompo el punto de contacto. Entonces es un tema porque
lo tienes prácticamente que volver a hacer, porque ahí va a estar ese empaquetamiento de comida, el paciente se va a quejar. Entonces, eso es lo que hay que cuidar en cuanto a cuando vamos a conformar un punto de contacto. Ok, vamos con algunos casos clínicos. Aquí tenemos la primera foto, es la situación inicial. Fíjese que, bueno, tenemos múltiples restauraciones defectuosas en resina, unas solamente en oclusal, pero eh, intentos fallidos de clase 2, o sea, de verdad bastante comprometida la situación inicial. ¿Qué vemos allí? Esto fue un caso que hicimos en varias citas. Eh, la unidad 24, que es el segundo, 25, que es el segundo premolar, ese premolar fue para endodoncia, y allí hicimos una incrustación, es decir, una restauración indirecta. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que, bueno, no tengo pasos o sea, no tengo fotografías de todos los pasos, pero más o menos los voy poniendo en contexto. Cuando voy a abordar, porque este fue un paciente que me remitió la endodoncista para la restauración posterior, entonces cuando yo voy a abordar la unidad 25, me doy cuenta que el 24 por su cara distal tenía lesión de caries. Entonces, antes de hacer la biobase, para poder hacer la restauración indirecta, tuve que hacer la restauración del número 4 para, porque imposible cementar una incrustación y teniendo una lesión de caries en el diente vecino. Entonces, allí hice la restauración de manera directa en la unidad 4, hice una restauración indirecta en la unidad 5, que fue la que estaba tratada con endodoncia, y la endodoncista hizo un recubrimiento pulpar con biocerámico en la unidad 6, es decir, la número 16. Ahí se puede ver, en la segunda foto, o sea, está la inicial y luego está la de abajo, ahí pueden ver la biobase. No sé si logras ver, Paulina, la biobase del número 5. Ahí hice la preparación, ahí utilicé Everex posterior para poder ese núcleo reforzarlo, y allí hice la restauración indirecta. Luego, en otra consulta, cementé, o sea, estabilicé el premolar, el número 4, cementé en el número 5 y luego en otra consulta hice la restauración directa en el número 16 o 6. Como pueden ver en el collage, allí coloqué, bueno, recubrimiento pulpar con biocerámico, ahí se ve que hubo una transparencia hacia los conductos vestibulares. La endodoncista selló con biocerámico y pues yo luego hice la reconstrucción, elevación de margen profundo. Fíjate que lo hice en dos pasos, como te comenté, utilicé la banda, el portamatriz, bajé lo que más pude, ese punto de contacto, hice una elevación de margen y luego me fui con la conformación del punto de contacto. Bueno, ahí colocamos las cuñas de madera, la banda preformada y la ayuda del anillo para poder hacer esa conformación lo mejor posible. Y pues ya quedó ya el final. Esa unidad número 7 también va para una restauración, pero bueno, como estaba toda la arcada afectada, vamos paso por paso porque es imposible hacerle todo el procedimiento al paciente en una sola consulta. Quedaron muy bonitas, doctora. Bueno, aquí está la restauración, el rayos X final. Fíjate que allí se ve la endodoncia del molar del premolar el 5 y el recubrimiento pulpar de la unidad 6. Y se ve en el número 6, se ve la elevación del margen correcto, o sea, no hay escalón. Siempre me gusta tomar radiografías posteriores para poder estar segura de que esa unión esté de manera correcta y que no haya filtraciones, porque si no, pues va a ser un fracaso. Más adelante eso se va a filtrar y va a fracasar el tratamiento. Entonces, siempre me gusta tomar la radiografía final. Vamos con otras.
Sí, como que no quedarnos con con que se ve bonito y ya, no. Exacto, exacto. No solamente es el tema de que se vea bonito, porque si bien sabemos que la anatomía es importante, porque eso está allí, porque Dios lo hizo así y eso tiene un porqué. No es que nosotros hacemos los surcos, toda la anatomía oclusal, es porque debe estar allí. Porque si no vas a crear esos puntos de contacto prematuros, el paciente va a tener molestia al morder, etcétera, etcétera. Entonces, si bien tenemos que ver la parte estética, también la parte funcional, que es lo más importante. Entonces, y yo al final de la restauración siempre paso mucho el hilo dental, veo que no se me engancha, porque eso es otro de las herramientas que nos puede ayudar. Cuando una restauración proximal, tú pasas el hilo dental y se queda enganchada, algo pasó allí, hay un escalón, no está bien pulido, algo falló. Entonces, al final yo siempre me aseguro que pase el hilo dental correctamente y les digo al paciente, o sea, una de las herramientas que debes utilizar, o sea, en todos tus dientes, pero donde tienes restauraciones de resina, muchísimo más, hay que tener una higiene bastante cuidadosa para que no se empaquete allí la placa dentobacteriana. Ok, aquí tenemos otro casito, muy parecido también a la protección dentinopulpar. Yo con el tema de la protección dentinopulpar hay muchas controversias en cuanto a eso. Hay endodoncistas que dicen, no, eso es un diente que va a llegar en algún momento a endodoncia, pero yo prefiero, mientras yo alargue el, la llegada de esa endodoncia, mucho mejor para mí. Para mí, de hecho, es un éxito. O sea, que tú retrases una endodoncia un año, 2 años, para mí ese caso fue un éxito. Porque jamás va a ser igual un diente tratado endodónticamente a un diente con vitalidad. Entonces, bueno, esto es un caso muy particular. Ya ahorita vamos a ver la foto inicial cuando vamos a de una vez a colocarla por aquí para poderlas colocar en contexto. Aquí está la foto inicial. Ahí pueden ver, este paciente llegó con sensibilidad. Cuando yo lo veo clínicamente, tenía la restauración en resina, pero sin ningún tipo de adhesión. O sea, la restauración estaba como encapsulada, pero se movía de un lado al otro. O sea, la adhesión en cero. Ahí no había ningún tipo de adhesión. Evidentemente, hubo una lesión de caries, o sea, una infiltración, porque en la resina no estaba nada adherida. Entonces, bueno, tomé mi radiografía inicial, ya yo sabía que era una lesión de caries bastante avanzada, que posiblemente iba a tener compromiso pulpar, y hice mi eliminación de lesión, como yo digo, con mucho amor. Hay que tratar esos sustratos con mucho cuidado. Yo me fui con fresa, o sea, muy sutilmente, y después me fui con la cucharita dentina. Yo soy fan de la cucharita dentina porque te da ese control de eliminar solamente dentina que está afectada, que esté reblandecida y así no invades tanto, porque con la turbina pues no tienes ese control y puedes eliminar dentina y puedes hacer esa exposición pulpar sin que sea necesario. Ojo, tampoco es que vamos a dejar allí una dentina, una capa de milímetros muy grandes, una dentina infectada. O sea, podemos dejar dentina afectada, pero dentina infectada no, porque pues es contraproducente, sino ahí sí vamos a generar de que esas bacterias lleguen a la cámara pulpar y vaya a producir una lesión en el ápice, entonces allí se complica un poco más el asunto. Entonces tenemos que saber cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos llegar para poder salvar un diente o salvar de una endodoncia un diente, porque siempre va a haber una oportunidad más, pero mantener la vitalidad para mí es vital siempre y cuando o sea, todo se dé para eso. Entonces, bueno, aquí, como ves en la foto de abajo, donde está la goma dique verde, ahí tuve transparencia pulpar. Ahí coloqué como protector dentino pulpar, coloqué el Teracal. También hay mucha controversia con eso, que es tóxico, que ya está en desuso. Pero bueno, como yo siempre digo,
hacer lo mejor posible con las herramientas que tienes en consulta, siempre buscando la manera de mejorar y tener mejores materiales, eso no lo pongo en duda, pero era lo que tenía al momento. También es muy bueno el Teracal PT, pero en este momento de este caso clínico tenía era Teracal LC y ese fue el que utilicé. Sellé la dentina, yo sello siempre, o sea, yo hago el protocolo de protección dentinopulpar y luego sello, yo sello la dentina circundante, hago como un sellado dentinario inmediato y coloco un provisional y a observación, 15 días de observación. Afortunadamente, te lo juro que yo pensé que o sea, que iba a doler, porque es que estaba muy afectada la dentina. Pero afortunadamente es un diente joven, eso también es un punto a favor. El paciente tenía solamente 23 años, entonces es un diente joven, no es igual. Una pulpa de un diente de una persona de 40 años no me va a reaccionar igual que un diente de una persona de 23 años. Entonces, son cosas que van sumando y que también te pueden ayudar a tener el éxito. O sea, bueno, afortunadamente el paciente regresó a los 15 días, no sintió ningún tipo de dolor, le hice sus pruebas de vitalidad, afortunadamente dieron positivas y sí fui muy clara con él. Le dije, mira, puede ser que sea un dientecito que en un futuro llegue a necesitar una endodoncia, pero tal cual como te lo expliqué hace un rato. O sea, el hecho de yo retrasar la endodoncia en boca para mí ya es un éxito. Entonces, bueno, este casito adicional a eso, a la lesión en el número 6, él tenía una lesión de caries interproximal en la unidad 4. Ahí se ve claramente. Entonces, bueno, esto lo hicimos en dos citas. Cuando hice el collage de fotos, sí traté de unificar el caso completo de la arcada, pero lo hicimos en dos fases. O sea, después que ya yo hice la restauración de la unidad 16, 26, perdón, es el cuadrante 2, hicimos la restauración de ese premolar. Ahí vemos cómo pues utilicé los anillos de TDB con la cuña, la, la, las bandas preformadas. Y bueno, quedó un caso, o sea, pasamos, como yo digo, pasamos de esto que vemos acá arriba a lo que tenemos abajo. Y lo importante es que los dientes están en funcionamiento, siempre trato de los pacientes que están bastante, esos diagnósticos bastante reservados, mantenerlos en observación, cada 3 meses tomar radiografías para ver cómo va la vitalidad, porque son dientes que pueden morir, o sea, pueden ir iniciando una necrosis en el tiempo y el paciente quizás no se dé cuenta. Entonces tenemos que evaluar siempre, o sea, pruebas de vitalidad, de que no haya ningún tipo de lesión apical. Entonces, pero eso son cosas que hay que aclarárselos al paciente para, o sea, porque son diagnósticos reservados. ¿El 6 le hiciste restauración directa? Directa, sí, directa. Con el tema soy bastante osada con el tema de las directas. Ah, Hago también muchas incrustaciones, pero si tengo la oportunidad, las hago directas. O sea, me gusta. Sé que es un poco, y siempre le doy gracias a mis pacientes por tener la paciencia, porque son procedimientos que tardan demasiado. Pero bueno, afortunadamente he tenido la suerte de que tengo pacientes que colaboran mucho conmigo y cuando estoy en el momento les digo, mira, podemos hacer directas e indirectas. Claro, también es un tema de inversión. La indirecta evidentemente tiene otro costo. Entonces, situación económica, a veces soy un poco empática con eso y que a la larga pudiese decir indirecta porque es hasta más fácil para mí tallarle en un modelo, pero soy muy empática en ese sentido cuando el paciente quizás no está muy cómodo en cuanto a presupuesto, entonces me voy con la directa. Entonces, y de verdad he desarrollado en el tiempo, esto no es de fue un día para otro, tuve muchos fracasos, o sea, el tema, yo digo que tengo un imán para las restauraciones clase 2, o sea, es más, yo digo que un 70% de las restauraciones que yo hago en mi consulta son clase 2, o sea, es un imán que tengo. Entonces, bueno, eso me ha dado práctica. la facilidad de esas habilidades e irlas perfeccionando. Y ojo, siempre digo que nunca
no deja de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días podemos mejorar, todos los días podemos o sea, hacerlo mejor cada día. Eso es el lema que tenemos que tener siempre presente. Y que con estas restauraciones, con esta y con cualquiera, pero es que estas son bastante retadoras, ninguna es igual. O sea, todos los dientes son totalmente diferentes. Tú puedes tener más o menos o sea, como que una premonición de cómo pueda estar, pero es que no, o sea, son totalmente diferentes. Con algunas yo no utilizo anillos, por ejemplo, hay unas que sí las necesito, entonces todo depende de qué tan fuerte haya sido la lesión de caries. Eso también influye. O sea, que tanto, por lo menos esta que tenemos aquí es bastante extensa. Entonces, y allí, bueno, fíjate que el sangrado estaba en la primera consulta, eso para yo eliminar fue un desastre, o sea, el sangrado, la encía estaba totalmente invaginada, yo tuve que, esa etapa de provisional me ayudó a que esa encía también sanara. Eh, Allí mandé peridón también para que todos esos tejidos blandos que están alrededor de ese margen estuviesen en mejor condición a la hora de que yo fuese a restaurar. Entonces sí, bueno, fíjate que aquí en la segunda foto que tenemos la protección dentinopulpar, fíjate que ya el aislamiento se ve un poco más limpio que la primera vez. O sea, ya tenemos el biotipo de esa encía ya ha mejorado muchísimo y eso también me da ventajas a la hora de colocar todos los aditamentos que necesito para reproducir ese punto de contacto, que son bastantes. O sea, entonces si tienes eso inflamado, nada más cuando coloques la cuña de madera, eso va a ser un desastre. Entonces, a veces necesito teflón, a veces me ayudo con hilo retractor, o sea, porque como te digo, cada restauración es diferente. Fíjate, aquí la del número 4 ya el margen no estaba tan profundo. Y ahí yo coloqué mi cuña, mi banda, que es la que se ve, que está el anillo de TDB. Ahí se ve y no fue tan difícil de poder colocar todas esas herramientas juntas para poder conformar el punto de contacto. Entonces, todas son totalmente diferentes. Todos los casos son diferentes. Y las restauraciones directas te quedan muy bonitas. Ay, gracias, Doc, gracias, gracias. Vamos con este, Paulina. Fíjate aquí que tenemos la foto inicial, tenemos unas restauraciones en oclusal con amalgamas y la paciente no se había dado cuenta que tenía lesiones de caries interproximales. Cuando vimos con el espejo, ahí se ve claramente que tiene muchas restauraciones interproximales, lesiones de caries. Entonces, fíjate todo lo que tuvimos que romper. Cuando abrimos estaba muy afectado todo lo que es la zona interproximal. Aquí, bueno, fuimos creando los puntos de contacto uno a uno. Esto lo hicimos en dos citas porque eran muchos dientes comprometidos. Y entonces hicimos los puntos de contacto y ya pues aquí en la foto final se ve el antes, el durante y el después. A ver qué otra cosita tengo por aquí. Ah, bueno, este es muy parecido al, al primer caso que te dije, una restauración o reconstrucción también de manera directa, posendodoncia, ahí ves en el rayos X cómo se ve el sellado perfecto en la cara distal de ese molar número 6, hasta en el collage, pues tienes en la etapa inicial, el punto de contacto, luego de clase 2 pasa a clase 1 y podemos restaurar la cara oclusal sin ningún tipo de problema y ya facilitamos el proceso. Aquí tenemos otra, aquí utilicé el Optiboma Everex posterior para, este es el casito de los rayos X que coloqué en la primera diapositiva, que es la que te comenté que es de una colega. Bueno, fíjate, hicimos nuestra conformación de punto de contacto. En la inicial tenemos, cuando eliminamos, luego la convertimos de clase 1, de clase 2 a clase 1 y ya hicimos el tallado final. Ya aquí quedan pocos. Estas restauraciones en amalgamas en mal estado. Ahí hicimos la eliminación de caries, conformación del punto de contacto. Aquí fíjate que utilicé no utilicé ni los anillos, sino que utilicé esto, se me fue el nombre, las cuñas elásticas
porque es muy grande el espacio, entonces conformé primero uno y luego el otro con el anillo y ya ahí convertimos en clase uno y tallamos caro cruzal. Aquí tenemos otras que, mira, esto es súper interesante porque de una clase uno que pensábamos que era solamente la eliminación de una amalgama, cuando nos dimos cuenta, esa amalgama del surco distal de ese molar comprometía, o sea, había una lesión de caries interproximal. Este es otro caso, también amalgamas defectuosas, ningún tipo, bueno, ya sabemos que recomendamos lo que es el recambio de las amalgamas, yo se lo digo a mis pacientes, siempre y cuando sea bajo un protocolo correcto y los materiales indicados, porque es incoherente o alocado que tú le digas a un paciente que vas a cambiar una restauración que tiene 20 años con él para colocar una resina que le va a durar un año. Entonces, por eso es que tenemos que, cuando vamos a hacer el recambio de amalgamas por resina, tiene que ser bajo un protocolo correcto, materiales de muy buena calidad y evidentemente el aislamiento absoluto, que es lo que nos va a garantizar la adhesión de esa resina al diente. Pues Sí, agradezco mucho, doctora, por venir aquí a no, qué Odontología bueno. y compartirnos todos tus casos tan interesantes que seguramente a todos mis seguidores les van a servir y van a aprender algo nuevo el día de hoy. Te agradezco muchísimo, doctora, que hayas venido. No, yo súper agradecida, de verdad, estaba un poquito nerviosa, lo admito y lo confieso, pero bueno, a medida de que fuimos conversando, me sentí súper, súper bien y feliz de verdad que me hayas invitado. No, gracias. Aquí es tu casa. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo, doctora. Recuérdanos en dónde te podemos seguir y ver todos tus casos clínicos. Ok, María Virginia, por ahí es mi Instagram, mi usuario de Instagram, por allí pueden haber algunos de mis casos. No estoy muy activa en las redes sociales, es algo, uno de los retos que me puse para el 2025, estar un poco más activa en cuanto a las redes sociales, pero bueno, ahí vamos paso a paso. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación y venir un ratito a compartirnos tu conocimiento. Gracias, gracias a ti, Doc, de verdad, Pues, encantada. gracias. No olviden seguirla en Instagram. Aquí le vamos a poner su Instagram aquí abajo para que la sigan. Todos estos tipos de Perfecto. casitos y sus fotos que ella toma clínicas, ahí las sube. Está muy interesante su cuenta para Sí, que la sigan. Y pues ok. muchísimas gracias, doctora, por dar un ratito y un Listo. poquito de tu conocimiento aquí a mis seguidores. Gracias a ustedes. Espero que, bueno, que sea útil la charla y de los tips que pude compartir hoy con ustedes. Sí, mil gracias por compartir tu experiencia y gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Síganla en Instagram y aquí platíquenos en los comentarios qué aprendieron nuevo con la doctora María Virginia y nos vemos en un próximo video. Un abrazo hasta Venezuela. Gracias, doctora. Chao. Gracias.